Que el Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo, una vez más, mis hermanos. Es una alegría, mis hermanos, es un gozo el poder saludarlos y poder bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Y espero que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren muy bien de salud y que la paz y la misericordia del Señor se encuentren con todos ustedes. En esta oportunidad, mis hermanos, mientras nos estamos aproximando a la época de Semana Santa, quisiera compartir con ustedes, mis hermanos, el relato de la noche que el Señor Jesucristo fue arrestado y fue juzgado por la gente de su propio pueblo. Pero antes de comenzar, mis hermanos, esta lección, me gustaría que oráramos para que el Espíritu Santo nos acompañe y que sea Él quien nos revele lo que Él quiera enseñarnos en esta oportunidad. Padre bendito, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor, porque tú eres bueno y tu amor y tu misericordia es para siempre. En esta oportunidad, Señor, esperamos, bendito Dios, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, Señor. Que sea Él, Señor, quien venga, Señor, y que redarguye nuestros corazones, bendito Dios Padre. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra, bendito Dios Padre, y a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Como les dije, mis hermanos, el título de esta lección es Jesús es juzgado. Pero antes de entrar a esta lección, mis hermanos, me gustaría hacerles algunas preguntas. Y estas cosas simplemente suceden como cuando nosotros somos pequeños, cuando nosotros éramos unos niños, ¿verdad? ¿Alguna vez usted hizo algo por lo cual castigaron a otra persona? ¿O que alguien fue acusado injustamente? ¿Cómo se sintió usted, mis hermanos? ¿Sintió alivio por haber escapado el castigo? ¿O sintió culpa porque alguien había sufrido injustamente por lo que usted había hecho? O tal vez fue todo lo contrario, tal vez usted fue castigado por algo por lo cual usted no era culpable, ¿verdad? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Se sintió enojado? ¿Se sintió con ganas de desquitarse? ¿Se sintió con una sed de venganza? Y la razón, mis hermanos, por la que les hago estas preguntas es porque a veces han sucedido estas cosas desde hace muchísimo tiempo y hasta esta fecha, mis hermanos, hay personas que se han amargado y no están dispuestas a perdonar a aquellas personas que participaron en esas circunstancias. Y la lección de esta mañana nos puede ayudar a meditar en lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para obtener nuestra salvación. Porque como ustedes saben, el Señor Jesucristo, Él no había hecho absolutamente nada malo, nada injusto. Él era inocente. Sin embargo, Él se sacrificó voluntariamente porque Él nos amaba. Y esa era la única manera de que nosotros podíamos obtener perdón. Y ahora nos toca a nosotros pensar de qué manera vamos a responder ante esa generosa demostración de amor. Después de que nosotros hemos aceptado y hemos reconocido exactamente lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos toca a nosotros de qué manera nosotros vamos a vivir nuestra vida, de qué manera nosotros vamos a responder ante lo que el Señor hizo a favor nuestro. Yo los invito a que abran sus escrituras en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, y vamos a estar leyendo los versículos del 43 y al 46, donde encontramos que el Señor Jesucristo fue traicionado por uno de sus más cercanos discípulos. Fue traicionado por uno que estuvo muy cerca de él durante 3 años. Y las escrituras dicen de esta manera: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó.
Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Es posible, mis hermanos, que la traición sea considerada por la mayor parte del mundo como la falta más vil que se puede cometer, porque se comete contra alguien que confía en el traidor. Se comete contra alguien que no se lo esperaba, de que alguien cercano a él le hiciera semejante bajeza. Y en la noche de la Pascua, el Señor Jesucristo llegó juntamente con sus discípulos a la habitación que había sido preparada para ellos, que nosotros conocemos como el aposento alto. Y como era frecuente que se hiciera en aquellos tiempos, se cree que comieron reclinados sobre cojines alrededor de una mesa. Y estando allí, el Señor Jesucristo les declaró que uno de ellos los entregaría. A los discípulos los atribuló aquella declaración. Cuando ellos escucharon esas palabras, uno por uno le fueron preguntando, tratando de asegurarse individualmente que él no sería el traidor. Todos, menos uno, no podían creer que alguien pudiera hacer daño tan grande a su Señor y Maestro. Pero el Señor Jesucristo confirmó su declaración de que uno de los 12 que estaban en aquella habitación sería el traidor. El Hijo del Hombre moriría tal como estaba escrito acerca de él, lo cual es muy probablemente una mención de Isaías 53, en la cual el profeta Isaías declaraba de antemano los sufrimientos que tendría que pasar el Mesías. En cambio, dicen las Escrituras, al traidor le habría sido mejor no haber nacido. Después de comer juntos la Pascua, Jesús y sus discípulos se fueron al huerto de Getsemaní. Jesús iba a orar y a esperar el momento de la entrega. Y según el relato que encontramos en el Evangelio según San Lucas, dice que cuando el Señor oraba intensamente, que Él estaba en una gran agonía. Imagínense, mis hermanos, faltaban pocas horas para que el Señor fuera crucificado. Y pensaba yo que posiblemente Él sentía esa gran carga de que Él tenía que llevar los pecados de todo el mundo sobre su propio cuerpo. Y Él oraba intensamente. Y estando en agonía, dice la palabra de Dios, que su sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo. Y era tanta la agonía por la cual el Señor estaba pasando, que dicen las Escrituras que un ángel tuvo que descender para apoyarlo, para darle consuelo, para que sintiera de que no estaba solo. En estos momentos, el Sanedrín había enviado guardas armados para que lo prendieran y se lo llevaran. Y lo identificarían gracias al beso de un amigo, lo que nosotros conocemos como el beso de Judas. Un beso que usualmente era una señal de respeto y de afecto por un maestro, se convirtió en un acto de deslealtad y de traición. El Hijo de Dios fue entregado por un falso acto de amor y sacado de allí para ser juzgado por los de su propio pueblo. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar que Jesús no hizo nada malo, que Jesús no hizo sino el bien en medio de todo el pueblo, eso pudiera sorprendernos de que Él fuera arrestado y ejecutado. Sin embargo, Él no se sorprendió por estos eventos, porque Él conocía el corazón humano. Él conocía de lo que el ser humano es capaz de hacer. Él conocía la pecaminosidad del corazón humano y también sabía que el plan del Padre requería su muerte y su resurrección. Simplemente Él sabía que tenía que pasar por estos sufrimientos porque era la única manera de que usted y yo pudiéramos ser salvos.
era la única manera por la que usted y yo podríamos recibir el perdón de Dios. Y mientras recordamos estos acontecimientos, se nos recuerda también que nuestras experiencias tampoco sorprenden a Dios. Es decir, por lo que usted y yo pudiéramos estar pasando o experimentando en estos momentos, eso no sorprende tampoco a Dios. Él conoce exactamente por lo que usted y yo estamos pasando. Nosotros podemos confiar en Él para que Él responda en su amor cuando nosotros enfrentamos desafíos en esta vida. Después de todo, Él se entregó por nosotros, no solamente para ser nuestro Señor y nuestro Salvador, sino también para ser nuestro Consolador, para ser nuestro ayudador, para respondernos en aquellos momentos en los cuales usted y yo tenemos necesidad del Señor. Amén. Por lo tanto, si en estos momentos usted está pasando por una situación difícil, recuerde de que tiene alguien allá en el cielo que está dispuesto a escucharlo. Entonces vemos de que el Señor Jesucristo fue arrestado y fue llevado a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, donde ya lo estaban esperando para ser juzgado, y lo estaban esperando por medio de falsos testigos. Amén. Capítulo 14 del libro de Marcos, comenzando del versículo 60, dice de esta manera: Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Cuál debería de ser, mis hermanos, el deseo de un juez y de un jurado cuando se somete a juicio a una persona? Idealmente, el deseo de todo juez y de todo jurado debería ser de que se hiciera justicia, de que se juzgara con la verdad. Sería de esperar de que todos los involucrados aspiraran a que se juzgara de manera imparcial, tanto a ricos como a pobres. Sin embargo, como en los tiempos de Jesús, la justicia muchas veces puede estar corrompida y su parcialidad puede afectar los resultados. Vemos que en el juicio de Jesús, el sumo sacerdote lo comenzó a interrogar para ver si él respondería a las acusaciones que le hacían los falsos testigos. Pero Jesús no respondió a aquellas falsas acusaciones. Entonces el sumo sacerdote trató de presionarlo aún más. Y esta vez la pregunta que le hizo lo obligaría a responder respecto a su identidad. Y según leemos en el Evangelio según Mateo, antes de hacerle la pregunta, lo quiso obligar legalmente mediante un juramento. Le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Había llegado el momento para que Jesús proclamara abiertamente de nuevo de que Él era el Mesías, el Hijo del Dios bendito. Y las palabras de Jesús fueron claras y directas: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote en ese momento se rasgó las vestiduras, señal de su espanto ante lo que él consideraba una blasfemia. Pero ahora
no harían más falta testigos, porque aquel a quien ellos estaban juzgando acababa de blasfemar. Y como nosotros sabemos, mis hermanos, la blasfemia es el acto de difamar el nombre de Dios. Ahora era la única acusación que tenían contra el Señor Jesucristo. Porque de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento, en el libro Levíticos, capítulo 24 y versículo 16, indica que aquellos que blasfemen deben de ser ejecutados. Y ahora todos ellos estaban de acuerdo en ejecutar al Señor Jesucristo. Casi terminado aquel simulacro de juicio, comenzaron a escupir al Señor, a darle de puñetazos, a bofetearlo, a burlarse de la proclamación que él acababa de decir. Le vendaron los ojos y después comenzaron a decirle que dijera quién era el que lo había golpeado. Y después de haberlo golpeado tanto, decidieron llevárselo temprano en la mañana para que fuera juzgado por Pilato. Y esto es lo que dice el capítulo 15, comenzando en el versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Como podemos ver, mis hermanos, el Señor Jesucristo fue rechazado por aquellos hombres que conocían la ley, por aquellos hombres que habrían debido de haberlo recibido como el Mesías, porque ellos conocían las Escrituras. Sin embargo, como está escrito en el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero eso resultó en una gran bendición para nosotros como gentiles, porque sigue diciendo la Escritura: mas a todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios por ello. Entonces podemos ver, mis hermanos, que el Señor Jesucristo fue rechazado por hombres tan poderosos que incluso sus amigos más íntimos temieron defenderlo. Los miembros del Sanedrín, que estaban compuestos por los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, habían rechazado al Mesías y ahora estaban esperando llevárselo para que fuera juzgado por Roma. Y según bajo el dominio de Roma, los líderes judíos opuestos a Jesús no tenían autoridad para ordenar la muerte de nadie. Así que trataron de desacreditar al Señor por medio de falsos testigos hasta que pudieran encontrar algo para poder librarse de él. Los líderes judíos se oponían al Señor Jesucristo a causa de su popularidad y de su autoridad divina. Pero en realidad, como nosotros sabemos, él no había hecho nada impropio. Él no había hecho nada contrario a la ley. De manera que no tenían razón alguna de acusarlo. Los enemigos de Jesús trastornaron la verdad, modificando sus acusaciones originales contra él para poder manipular a Pilato con la intención de que él cumpliera sus deseos. Ellos no estaban realmente preocupados por ninguna traición o ninguna rebelión contra Roma. Usaron este argumento para que Pilato viera la situación como un asunto de preocupación para el gobierno romano. El sumo sacerdote y el Sanedrín habían acusado a Jesús de blasfemia. Sin embargo, este cargo significaba poco para un funcionario romano como Pilato. Parece que los gobernantes judíos
cambiaron el principal reclamo contra Cristo para que fuera traición. Parece que el Señor Jesucristo había sido conducido fuera del palacio y al patio abierto, donde los principales sacerdotes lo acusaron de muchas cosas. Y según el Evangelio, según San Lucas, juntamente con su declaración de mesianismo, es decir, de que él se hacía pasar como rey, el Señor fue acusado de subversión y de oponerse al pago de impuestos al César. Y Pilato, como gobernador romano, él observaba atentamente las señales de rebelión debido al alto nivel de disturbios políticos en Israel. Pero Pilato se sorprendió de que el Señor Jesucristo permaneciera en silencio cuando se le dio la oportunidad de responder a sus acusaciones. Y es que el Señor Jesucristo estaba en el camino que Dios Padre había dispuesto para él. Por muy difícil que fuera, él sabía que él debía de sufrir y morir para cumplir la voluntad de su Padre. Este pudo haber sido el motivo de su silencio, porque como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 12 y el versículo 2, el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. En otras palabras, él sabía que con su muerte él iba a ganar nuestra salvación. Él sabía que con su sufrimiento y con su sacrificio él iba a poder redimir a millones y millones de personas. Tal como está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y versículo 11, donde dice que el Mesías vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho, porque él sabía de que con su muerte y con su sacrificio él estaría comprando nuestra redención. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta y reconocemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, nuestra actitud debe de ser de adoración, debe ser una actitud de agradecimiento, al saber de que injustamente Él fue acusado, de que injustamente Él fue ejecutado, de que injustamente Él fue torturado. Y todo eso Él lo sufrió por el gozo de saber que con su muerte y su sacrificio Él nos estaría dando la salvación eterna. Por esa razón, mis hermanos, en este momento, en esta mañana, yo los invito a que le demos gracias a Dios por ese regalo tan maravilloso que Él nos ha otorgado. Démosle gracias al Señor en esta mañana, mis hermanos, por la salvación tan grande de que Él ha provisto para nosotros. Padre, te damos gracias, Señor eterno, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias te damos, bendito Dios eterno, porque sabemos, bendito Dios, y reconocemos, Señor, lo mucho, Señor, que tú sufriste, Señor, de la manera injusta, bendito Dios, Señor, que fuiste tratado, Señor, pero que tú, bendito Dios, en tu amor y en tu misericordia, Señor, tú lo soportaste todo, bendito Dios, por el gozo, Señor, de saber de que con tu muerte y tu sacrificio, Señor, tú estarías comprando, Señor, nuestra salvación y nuestra redención. Y ahora, Señor, nosotros te damos la honra, te damos la gloria y todo nuestro agradecimiento, Señor, es para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por habernos salvado. Ahora te pedimos, Señor, que nos fortalezcas y que nos ayudes, Señor, para vivir nuestras vidas, bendito Dios, Señor, agradables a ti, Señor. Que podamos honrarte y glorificarte con nuestras vidas, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima lección. Gracias.